Ok, entonces siguiendo la continuación del video de ayer, vamos a ver un par de ejemplos de suma de fracciones con igual y diferente denominador. La idea es que puedan anotarla, resolverla, ponerle pausa al video y luego seguir trabajando. Entonces vamos con ejercicios. El primer ejercicio va a ser uno muy sencillo. Vamos a hacer suma, perdón, de fracciones con igual denominador. ¿Ya? Es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a también hacer una suma con fracciones que tengan igual denominador. Y los restantes ejercicios los vamos a hacer con fracciones de diferente denominador. Tenemos por acá entonces 3 quintos más 2 octavos y, por ejemplo, 7 sextos más 5 cuartos. Entonces la idea es que en este minuto puedan ponerle pausa al video e intentar resolver los ejercicios por su cuenta, ¿ya? Entonces, como imagino que ya lo hicieron, voy a pasar a resolverlo yo. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de fracciones que tengan igual denominador? Como lo vimos en el video anterior, muy sencillo, ¿cierto? Mantenemos el denominador y sumamos los numeradores, ¿ya? Por lo tanto, la suma de estas fracciones nos quedará 5 séptimos, ¿ok? La siguiente fracción realizamos exactamente la misma idea detrás y mantenemos el denominador y sumamos los numeradores, de modo que el resultado es 7 novenas, ¿cierto? Acá mantuvimos el 9 y sumamos 5 más 2. Y por último, vamos a ver las fracciones con diferente denominador. Y vamos a aplicar las dos estrategias que vimos en el video anterior. La primera era la de tomar el denominador de la fracción contigua y amplificar la otra fracción, o utilizar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces en este primer caso voy a utilizar la primera estrategia. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el 8, ¿y qué voy a hacer con ese 8? Voy a amplificar la fracción de más a la izquierda, ¿ya? Recordemos que amplificar consistía en multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Y voy a hacer lo propio acá con la fracción 2 octavos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el 5, que es el denominador de la primera fracción, y voy a utilizarlo para amplificar la segunda fracción. De modo que me va a quedar esto de acá. ¿Qué logro con esto? Bueno, resolvamos. 3 por 8, 24. Perdón. 3 por 8, 24. 5 por 8, 40. Más, me queda 2 por 5, 10. Más 5 por 8, 40. ¿Cierto? ¿Qué logramos con esto? Logramos que los denominadores quedaran igual. Por lo tanto, ahora la suma se simplifica, ¿cierto? Porque aplicamos la misma técnica de los ejercicios anteriores, que es mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. De modo que acá nos queda 34 sobre 40. ¿Ok? Y ahora vamos a utilizar la técnica de mínimo común múltiplo para hacer la otra suma, para ir acordándonos un poquito cómo funcionaba esto. Entonces lo que voy a hacer acá es calcular lo que nosotros habíamos mencionado como el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre 6 y 4. ¿Cómo se hacía esto? Hacemos una tabla, ¿cierto? Con tantas columnas como números tengamos para calcular su mínimo común múltiplo. En este caso tenemos solamente dos números, por lo tanto dos columnas. Y acá empezamos a dividir por números primos, siempre del menor al mayor para tener algún orden. El resultado no cambia en realidad, pero siempre conviene tener un orden. Entonces voy a empezar con el primo más bajo. En este caso el número primo más bajo es el 2. El 2 divide al 6, sí, en tres partes. Y el 2 divide al 4 también en dos partes, ¿cierto? Porque 2 por 2 me da 4. Vuelvo a preguntarme si el 2 me sirve y la respuesta es que sí. Por lo tanto, tomo nuevamente el 2 y me hago la pregunta. ¿El 2 divide al 3? No, no lo divide, por lo tanto lo bajo tal cual, pero sí que divide este 2 de acá.
Por lo tanto, digo 2 en el 2 de a uno y me desentiendo de esa columna. Y para el 3 lo mismo. Sigo ahora y digo el siguiente número primo, ¿cuál es? El 3, por lo tanto lo utilizo acá. Digo el 3 en el 3 de a una, ¿sí? Y me queda, por lo tanto, las dos columnas en uno. Y cuando ya terminan en uno, nos desentendemos de las columnas. Y vamos acá. Hacemos la multiplicación de los números que me quedaron acá. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo acá es 12. La pregunta es ahora, ¿cómo ocupo ese 12? Y la respuesta es que vamos a ocupar ese 12 para amplificar las dos fracciones que están involucradas de tal manera que sus denominadores terminen en 12. Me explico. La fracción 7 sextos, si la quiero pasar a una fracción equivalente con denominador 12, la debo amplificar por 2. Porque si yo amplifico acá, perdón, no quería elevarlo, sino que quiero simbolizarlo de esta manera. Si yo amplifico el 7 sextos por 2, ¿cierto? Lo que vamos a obtener va a ser la fracción 14 doceavos, ¿sí? Y lo mismo para esta fracción de acá. ¿Por qué número debo amplificarla de tal manera que su denominador termina en 12? Y la respuesta es por 3, ¿no? Porque si multiplicamos el 4 por 3 me da 12 y por lo tanto arriba debo sí o sí también multiplicar por 3. ¿Ya? ¿Qué obtengo acá? Obtengo nuevamente una suma de fracciones con igual denominador. ¿Cómo se resuelve esto? Se mantiene el numerador y se suman los... Al revés, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Si hacemos la suma acá, el resultado me da 29 doceavos. ¿Sí? Este tipo de fracción se conoce como fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Y siempre, siempre, siempre las fracciones impropias se pueden reescribir como una parte entera más una parte fraccionaria, ¿sí? El 29 doceavo yo lo puedo dividir de vuelta, ¿cierto? Como 24 más 5 doceavos. ¿Por qué hago esta división? Porque ahora puedo separar esto como 24 doceavos más 5 doceavos, ¿sí? Y la parte izquierda, el 24 doceavos, es 2, ¿sí? Por lo tanto, la fracción completa me queda 2, 5 doceavos, ¿sí? Esa sería la fracción mixta. Entonces, siempre que tengamos una fracción impropia, ¿cómo voy a identificar cuando una fracción es impropia? Se van a dar cuenta al tiro porque el numerador es mayor que el denominador, ¿cierto? Entonces, en este caso, 29 doceavos, el 29 mayor que el 12, por lo tanto, siempre, siempre, siempre voy a poder encontrar una parte entera, que en este caso era el 2, más una parte fraccionaria que es el 5 doceavos. ¿Cómo encuentro esa parte entera? Bueno, voy a tratar de separar el 29 en la suma de dos cosas. Uno va a ser aquel múltiplo del denominador que más se acerca al 29. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los múltiplos de 12 son 12, 24, 36, 48, etc. Entonces tengo que buscar aquel que se acerque lo que más pueda al 29 sin pasarme. ¿Cuál será en este caso el múltiplo? El 24. Y le sumo lo que me falta para llegar al 29, que sería el 5. Por lo tanto, 24 más 5 me da el 29 y mantengo el denominador 12. Luego acá puedo separar. ¿Y ahí para qué se hace esto? Para encontrar la parte entera de esta fracción que denominamos impropia. ¿Ya? Entonces esto será todo por el video de hoy.